¿Existen los monstruos? Y si existen, ¿se ha preguntado usted dónde viven? ¿De qué se alimentan? Hoy, en Crónicas, estaremos hablando de Mayo Cibrián, el monstruo de la Paracentral. Un personaje que vivió entre la guerra y la locura. Hoy tengo el gran gusto de tener como compañero de andanzas y malandanzas a Carlos Clará, director de Índole Editores, con el cual hace casi un año más o menos nos dimos a la tarea de sacar a la luz un libro, un personaje, podríamos decir que el personaje más oscuro, más peligroso del capítulo de la guerra civil en El Salvador. Entonces, hoy precisamente vamos a hablar de ese libro. Carlitos, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, encantado de poder estar acá y de hablar de lo que nos apasiona, de hablar en lo que creemos también, ¿verdad? Entonces, bueno, a la orden. Y que iba a decir que ya, bueno, falta todavía unos meses para cumplir el año, pero más o menos andamos pateando el año en que sacamos este libro, que ha sido toda una aventura. Primero fue toda una aventura hacerlo y después la aventura realmente de tirarlo al mundo, ¿verdad? Porque eso también tiene consecuencias, tirar un libro al mundo. Claro, y hay que medirlas en la medida de lo posible, ¿verdad? Valga la redundancia. Porque, bueno, hay temas que siguen siendo delicados y este es uno de ellos. Hay gente que me ha comentado diciéndome, y no tienen temor de haber sacado este libro, este tema. Pero había que hacerlo, ¿no? O sea, temor puede haber en un montón de cosas, claro. Convicciones también las hay. Entonces hay convicción de que este tema se sepa, ¿verdad? Por muchas razones de las que ya vamos a platicar, pero sí, hay que saber, hay que estar consciente que uno toca fibras complejas. Sí, sobre todo cuando se trata del tema de la guerra. A ver, como les comentaba, este fue nuestro primer proyecto juntos, que espero que sea el primero de muchos. Cruzo los dedos por eso. Y realmente son pocas las personas que estaban como conscientes al 100% de la existencia de Mayo Cibrián, del comandante, del monstruo, del carnicero de la Paracentral. ¿Por qué? Porque es una historia evasiva. Es una historia inclusive que podría tildarse de arisca, una historia que fue barrida por la comandancia de la guerrilla, por las cúpulas del FMLN, debajo de la alfombra, y ahí durmió la paz eterna hasta que algunos escritores decidimos sacarla a la luz. Pero no era fácil de encontrar. En tu caso, Carlos, ¿cómo fue ese primer encontronazo? Porque toparse con Mayo Cibrián no puede ser clasificado más que de encontronazo. Sí. ¿Cuál fue ese primer encontronazo con este personaje? Bueno, fue hace varios años, probablemente un poco antes del 2006, por ahí, con Rafael Mengíbar Ochoa, que fue un gran amigo, un padre literario, en varias cosas, digo, porque en parte soy editor porque él fue una de las personas que me convenció de serlo. Entonces, con Rafael pensamos en hacer un proyecto, en un libro del que ojalá en otro momento podamos hablar más abiertamente, pero que era un poco el previo a Mayo Cibrián. Este libro, que no es el original del que estamos hablando, del que me gustaría hablar, pero no puedo ahorita, fue Tiempos de Locura, un libro de Flaxo que se hizo en coedición con nosotros, con Índole. Ese libro, que lo hizo Rafael entre el ensayo histórico, ¿verdad?, y la crónica, fue una reconstrucción del principio de la guerra. Estamos hablando del 15 de octubre de 1979, en el que se da el golpe de Estado, y el 10 de enero de 1981, que se da la primera ofensiva. Entonces, él reconstruye esos meses.
¿Qué pasa con esto? Dentro de todo lo que Rafael se metió, fue, creo yo, ahorita no recuerdo bien, pero serán 2 líneas o un párrafo o 2 párrafos máximo, en el que se habla de Mayo Cibrián, en el que Rafael escribió sobre Mayo Cibrián. Ese fue, digamos, mi primer contacto formal. Pláticas, en conversaciones privadas, pues hablamos un poco más de eso, pero en ese momento era como muy difícil tener más información. De hecho, no se habían contrastado algunas cosas que obviamente no salieron, pero que sí la conversamos con Rafael. Ese personaje, dije yo, esto para mí es impensable, por lo menos en ese momento. Era difícil de creer que existiera. Era difícil de creer, y cuando hablamos de este personaje oscuro, seguramente no es el único. Habrá otros personajes que ni siquiera tenemos información, ¿verdad? Sí. Pero este tenía una dimensión tremenda, una dimensión monstruosa. Bueno, ya lo dice el título del libro. Y así fue mi primer encuentro con este personaje. Es que creo que con Mayo no puedes tener un encuentro que no sea cargado de odio, cargado de un sentimiento de terror, de miedo. Yo recuerdo muy bien que un amigo periodista que trabajaba en Reuters, yo había llegado de visita a Reuters, para ser honesto, y lo oí expresarse de Mayo Cibrián, del monstruo de la Paracentral, el carnicero de la Paracentral, que yo nunca había escuchado. Entonces empecé a preguntarle, me contestó un poco de mala gana, porque era un tema sensible, era un tema que realmente él no quería recordar. Pero me puse, como dicen ahí, jode, que te jode, hasta que realmente le saqué un poco de información. Y entonces topé con el libro de Marvin Galeas, el informe de Marvin Galeas, sobre lo que había ocurrido con Mayo. Con Giovanni. Que es un informe maravilloso, pero es un informe grueso, es un informe pesado de leer, es un informe que hay que diseccionarlo muy bien para poder sacar... y necesario, ¿no? Muy necesario. Claro, pero con otro perfil. O sea, digamos que es un perfil para investigadores, para historiadores, pero para uno de lector normal y corriente, pues habría que llegar con un bisturí para poder diseccionar el asunto. Sin embargo, me golpeó. O sea, lo que narraba en ese informe era una cosa difícil de creer, que decía, esto no pudo haber pasado acá. Y me fui topando con diferentes personas que siempre tenían una historia de horror, una historia de terror. A mi tío lo mató Mayo, a mi primo lo mató Mayo, mi mamá desapareció en la Paracentral. Ya a partir de eso se vuelve un personaje tremendamente interesante, porque todo el mundo tiene su pequeña microhistoria, pero no hay un big picture, no hay una imagen grande del tipo. Solo hay pequeños fragmentos hasta ese momento. Entonces creo que es parte también de ese personaje tan volátil, tan escondido, tan metido debajo de la alfombra, meticulosamente oculto, por llamarlo de alguna forma, que nunca salió a la historia. Realmente, nunca salió a la historia. Es oscuramente milagroso que no se haya contado antes. Digo, con tantas víctimas, ya hablaremos un poco de eso, ¿no? Es tremendo. Yo cuando... claro, porque la narrativa siempre fue otra, ¿no? Claro. La guerrilla no hacía esas cosas, ¿no? Aunque hay un antecedente, bueno, hay otro incidente paralelo, pero el que vamos a hablar en otro país, en Colombia, parecido. Pero, repito, es oscuramente milagroso de que antes no se haya conocido más sobre Mayo. Y claro, había un porqué, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hubo gente que realmente hubieron comandantes, llamemos a las cosas por su nombre,
hubieron comandantes, hubieron jefes de cúpula de izquierda que sí se tomaron el trabajo de irlo enterrando capa por capa por capa hasta realmente borrarlo de la historia oficial. Pero hay de esos fantasmas que se niegan a desaparecer por completo, a ser exorcizados, llamémoslo, por completo de la historia. Y siempre hay alguien por ahí que, como te decía, un tío, mi primo, fulano, y siempre hay un montón de curiosos que, exponiendo el físico, salimos a ver qué encontramos. Porque sí, a mí también me pasó que mucha gente me dijo: no te metas en eso puede ser peligroso. Y parece increíble, ¿verdad? A estas alturas. Pero hay gente que le advierte a uno: no se metan en esto. Y uno, ya lo hablaremos también, lo ve en la reacción en las redes, ¿verdad? O sea, yo esperaba un poco eso, pero también me sorprendí, ¿verdad? Al mismo tiempo, era como tremendo, o sea, como la reacción virulenta de algunas personas. Sí. No solo, más bien, un poco dándole la razón, por un lado, a las personas que decían: mira, no te metas, o no se metan, ¿verdad? Sí, hubo un momento en que realmente sí lo ponía uno un poco nervioso el asunto, y es que, a ver, para entrar en contexto, porque hay muchas personas que no saben realmente quién fue Mayo Cibrián. Mayo fue un comandante de la guerrilla encargado del frente paracentral de combate, pero no fue un comandante normal, no fue un comandante normal dentro de lo entrecomillado. Era un personaje realmente que él vivía una realidad alterna. O sea, él eliminaba a sus propios compañeros, lo hacía de una manera atroz, de una manera sangrienta. Vivía en medio de una fantasía de espías, de psicosis, y de paso pues se le da el poder de todo un frente. El resultado fue masacre tras masacre. Entonces ahí es donde uno se va acercando también al personaje y va viendo el tipo de acciones que cometía, y es donde se te va parando el pelo. No, y yo lo puedo resumir así. Para mí fue muy revelador. Cuando estábamos trabajando la carátula, estábamos, bueno, cuando se trabaja una carátula, primero se hacen unas propuestas, hay como acercamientos al tema, ¿verdad? A ver cuál pega, cuál no, y si nos gusta de las propuestas alguna, se puede combinar entre varias propuestas, todo eso. Pero yo había hecho una de las propuestas, había puesto un casquillo. Me acuerdo, un casquillo. No, me acuerdo. ¿Y qué pasó? No puede haber un casquillo porque esto es terrible, porque Mayo, cuando interrogaba a las personas que acusaba de ser infiltrados en el frente paracentral, o sea, no podían gastar munición. Entonces los ajusticiamientos se hacían de otra manera, no ocupaban. Claro. Una de las máximas de Mayo, y quizás fue la que más lo caracterizó en su proceder como líder y como jefe del frente paracentral, es que un traidor, y él podía acusar de traidor a cualquiera y en cualquier momento, eso sale fuera de discusión, ¿verdad? Un traidor no merecía una bala. Entonces el que merecía el traidor, o sea, eso es también lo terrible. Ahora, podía acusar, juzgaba y ejecutaba. Sí, o sea, sí. Es difícil entenderlo porque se supone que eso no se hacía así, ¿verdad? Sí, se supone. Por eso es que es la dimensión cuando uno se encuentra por primera vez con este personaje, y que además hay mucho silencio alrededor, y que además cuando uno pregunta, yo diría que más del 90%, de 10 personas, 9 que saben del tema no quieren hablar. No quieren. Entonces, aquí hay algo, ¿verdad? Por eso es que la primera propuesta de la lista de los proyectos que estamos trabajando en este dúo, ¿verdad? Maravilloso, que a mí me encanta,
que podamos trabajar en Crónicas fue acertadamente Mayo Cibrián. Sí. O sea, de hecho, el libro en sí nace de una entrevista que se le hizo a otro comandante, a Pablo Parada Andino, conocido como comandante Goyo, que se hizo en un café del centro, una entrevista en la que yo realmente creía muy poco. Porque mucha gente había sido muy evasiva con el tema. Nunca había encontrado una persona que me dijera: sí, yo te doy la entrevista, y sí vamos a hablar de Mayo, y sí vamos a hablar de lo que hizo, y yo fui parte del proceso de investigación del asunto. O sea, era como que te dieran el regalo de Navidad perfecto. O sea, venía todo el paquete de yo lo conocí, yo fui parte del proceso, yo lo vi, fuimos conocidos, porque lo demás era tremendamente disperso. Pero Goyo sí llegó con todo el valor del mundo, con toda la sinceridad del mundo, se plantó y comenzó a contar todo lo que había ocurrido. Y ahí es donde realmente esclarecemos puntos como cuando Mayo llega al Frente Paracentral, por ejemplo, que ya vamos a contar cómo es que llega. Sus ajusticiamientos son para poner ejemplo. Él toma a los líderes que en ese momento eran parte del Frente Paracentral, les fractura las piernas y los deja tirados en una cueva, en una choza por una semana. Ustedes se podrán imaginar qué es lo que le pasa a un cuerpo humano con las piernas fracturadas, tirado en el monte durante una semana y media, y después hace desfilar a todo el resto de compañeros para mostrarles de qué iba la cosa. Era una forma de decirles: soy el nuevo jefe, y así van a funcionar las cosas. Pero tener el valor, la humanidad o la poca humanidad de hacer eso y escucharlo de alguien que sí lo vio, lo apuntó, se lo apuntaron de primera mano, era decir: wow. Y de forma sistemática. ¿Con qué diablos me vine a encontrar, ¿verdad? Claro, o sea, casi hubo un momento en el que a que lo mandaran a uno, a cualquiera, pues, al Frente Paracentral, era ya casi, o sea, mandarlo a un problema, pues. O sea, uno ya podría tener un problema. Y estamos hablando al menos de 1,000 personas. Es decir, vaya, cuando uno habla de una masacre, normalmente uno piensa, pues, en el ejército, en el tema de la guerra, claro, en El Salvador, una masacre del Mozote, por supuesto, Zumpul y muchas otras. Pero escuchar hablar de que en las filas de una de las agrupaciones, estamos hablando de las FPL, ¿verdad? Del frente de las FPL, y que a los mismos compas se les acusara, se les juzgara y se les eliminara de forma sistemática hasta llegar a, qué sé yo, 1,000 probablemente compas, más, probablemente más. Es decir, eso es escandaloso, ¿no? Oh, claro. Entonces, prácticamente que la gente que lo mandaran a uno al Frente Paracentral era una sentencia. Era una sentencia, claro. Y yo he oído de varias fuentes decir, y no fue el único caso. Fue el caso, digamos, más grande. El más emblemático. Pero no fue el único. No fue el único. Realmente no fue el único. Y en el caso en el caso de Mayo, por ejemplo, lo que lo golpea a uno, lo que te llama la atención, es que cuando hablamos de la guerra, hablamos de una locura total. La guerra, no importa qué bando defendás, logra sacar lo peor del ser humano. Y eso, sí. Eso es así. Y cuando hay una masacre, o al menos las que hemos tenido nosotros en nuestro territorio, en esa porción de nuestra historia que fue la guerra civil, alguien entraba o el ejército entraba, cometía la masacre y salía. O sea, ¿cuánto podía durar ese proceso de exterminio? 1 día, 2 días a lo sumo. 3 si había que corretear a alguien. Sí. Pero es otra así. En el caso de Mayo, fueron meses
Fueron meses largos de exterminio todos los días. Sí. Incluso años, todos los días. Porque además él no trabajaba solo, él se consiguió un equipo de gente que le llegaba también su mismo rollo y se convirtieron en exterminadores más despiadados inclusive que él, porque a lo mejor refinaron la técnica, pero vivían en un campamento donde hoy estabas y no anochecía. Entonces no fue un golpe de timón, no fue un golpe de entrar, salir, exterminar y salir, sino que todos los días faltaba alguien. Eso también te llama la atención, o sea, cómo esta gente podía vivir en un campamento sabiendo que podía amanecer y no podía anochecer. Claro, y el silencio, por ejemplo, ¿verdad? Está claro, o sea, al final es un gran estruendo cuando uno se da cuenta de estos casos, que por ejemplo en el informe de la Comisión de la Verdad no figura, pues. No. Precisamente por eso, porque había una intención de no decir nada. Y claro, o sea, no estamos hablando que fue un solo acto, ¿verdad? Una masacre en un solo acto, varios días, sino de algo, a mi juicio, probablemente peor, porque ya es una conducta que se mantiene en el tiempo y que cada vez era peor, según los testimonios. En el libro está. Una cosa patológica. Tremenda. Sí. Pero aquí hablamos con varias personas, ¿verdad? Y uno de ellos me decía, claro, Mayo estaba loco, ¿verdad? En algún momento entró a la locura, pero estaba sostenido por algo más grande. Sí. O sea, él realmente nunca estuvo solo. O sea, él no era un asesino solitario. O sea, no era alguien que entraba a un edificio con un rifle y acababa con 5, 10, 15 personas y después se iba, o esos tiroteos que vemos, los dolorosos tiroteos que vemos en Estados Unidos en sus escuelas, donde son pues asesinos solitarios. No, esto era toda una estructura en función a la locura de un solo tipo. Que eso es importante y eso hay que recordarlo, pero para hacer una pausita antes de entrar al punto, y es que lo que les hemos narrado hasta este momento sobre lo que Mayo hizo con sus mismos compañeros es es la punta del iceberg, es un atisbo apenas para que realmente puedan comprender sobre qué tipo de persona estamos hablando, sobre qué tipo de ser humano estamos hablando. Lo demás obviamente pues lo pueden encontrar en el libro, y no queremos entrar en spoilers porque también queremos quitar también la sorpresa a la hora de leerlo, pero creo que ya tenemos un marco referencial, ya tenemos un contexto lo suficientemente amplio como para dar el siguiente paso a la siguiente pregunta, que es también una pregunta importante que le ha comido a mucha gente la cabeza durante mucho tiempo. ¿De dónde carajo salió Mayo Cibrián? ¿Quién era? O sea, esto es una pregunta obligada. ¿Qué era Mayo Cibrián? Todavía sigue siendo un personaje del cual el perfil no está del todo, no se ha reconstruido, digamos. No hay como suficiente o toda la luz, digamos. Eso es como difícil, ¿no? En general. Pero es una persona que al fin, digamos, tenemos un poco más de luz. Incluso hay revelaciones en el libro que no están en otro lado. Al menos 2 o 3 puntos, ¿verdad? Sí, hay que leer el libro. Pero solo para que lo sepa, pues, sí. La seguridad del nombre. La seguridad del nombre. La seguridad del nombre, que hasta este momento había sido tremendamente difusa. Unos decían que se llamaba así, otros decían que se llamaba así. Y otros no decían que se llamaba solo Mayo Cibrián, Solo porque Mayo ese es el Cibrián. seudónimo. Ese es el seudónimo. Pero este hombre consiguió realmente rastrearlo y encontrar el verdadero nombre
del comandante Mayo Cibrián. Sí. Eso es importante. Sí, bueno, es un militante, es un joven, ¿no? que se acerca a la Universidad de El Salvador. Hay muchos de los cuadros de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, que eran la FPL, gravitaba o en la Universidad de El Salvador o en Andes 21 de junio, ¿verdad? Entonces Mayo, hablemos ahorita como Mayo, estuvo vinculado a la Universidad de El Salvador, incluso llegó a trabajar en la universidad, en la UES, y llegó como ordenanza de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina es bien importante para las FPL. Ahí se formaron muchos, ahí cooptaron muchos de los cuadros que en los 70, perdón, y que luego en la guerra llegan a ser importantes, comandantes, mandos medios, jefes de seguridad, parte del comité central, es decir, las cabezas de la guerra de las FPL, una de las 5 facciones, claro, del FMLN histórico. Ahora, venían de una cepa obrera de panaderos, si no me falla la memoria. O sea, al menos en sus inicios de juventud, al menos en su... O esto es lo que se dice, ¿no? Sí, tenemos que escarbar más, ¿verdad? Tenemos que escarbar más. Y hay una cosa que nosotros ya también lo teníamos previsto, y es que sabíamos que con la publicación del libro se nos iba a acercar más personas a dar más detalles. Por eso es que no podemos hablar mucho más de algunos asuntos, porque ojalá en algún momento tengamos un capítulo más sobre más información, pero sí sabíamos, o esa era una de las intenciones, que a partir del libro provocara más acercamientos, y eso es lo que justamente está pasando. Pero sí, es alguien que llega a la Universidad de El Salvador como ordenanza y va escalando. Ahí está, en los datos, en los documentos de la Universidad de El Salvador, se va viendo incluso el sueldo, ¿verdad?, de él, que entra como ordenanza, de ahí va escalando hacia otros puestos hasta llegar a laboratorista. Con mayor seguro sueldo. Que jamás en su jodida vida entró a un laboratorio. Probablemente no, pero ahí también se conocieron muchos. El comandante Celso, que es la inspiración del joven que llegaría a llamarse Mayo Cibrián, su nombre de guerra. Pero ahí conoce a otros comandantes que fueron su inspiración, ¿verdad? Acordémonos que las FPL es una división del Partido Comunista. El Partido Comunista estaba, el secretario general era Marcial, el comandante Marcial. Cayetano Carpio. Y que hay un momento en el que hay una división, se separa del Partido Comunista, se lleva unos cuadros y fundan con otro grupo, con digamos ampliado, ¿verdad?, las FPL en 1970. Entonces ya Mayo estaba ahí gravitando, ¿verdad?, en esos grupos. Entonces, tanto así que en unos comunicados del 83, del que vamos a hablar después, ya está en la comandancia general de las FPL, está firmando un comunicado oficial de las FPL. Mayo Cibrián, o sea, estamos hablando que estaba en la cabeza. Sí, ya había llegado. No sé, a mí Mayo siempre me dio la impresión, conforme fui haciendo la investigación, era de esas personas que la suerte le sonrió. ¿Por qué? No tengo ni idea. Porque si lo pones linealmente, Mayo no debería de haber sido absolutamente nada. O sea, Mayo era un ciudadano X, era un tipo que probablemente se pudo haber unido a la guerrilla y pudo haber sido un combatiente, porque jamás iba a llegar a ser por la buena, ¿no? Jamás iba a llegar a ser un comandante, un tipo pensante. No, pero la suerte le sonrió. Eventos históricos lo llevan hasta cierto punto,
hasta llegar a ser parte de la comandancia. Pero yo a él no lo veo como un tipo pensante, no lo veo como un tipo... lo veo más de acción, más de ejecución que de pensamiento. Sí, probablemente, ¿verdad? Lo hemos comentado, pero hay fuentes que se nos han acercado dándonos un poquito más de ese perfil, ¿verdad? Y nos hablan de un Mayo diferente, de un Mayo tenía un adoctrinamiento tremendo. Bueno, las FPL sí. tenía eso, ¿verdad? Tenía una mística, pero de un militante disciplinado, una dimensión distinta de lo que llegó a ser después ya en la guerra, ¿verdad? Sí. Entonces, que es lo que va a venir más adelante, pero es bien interesante cómo se va, si esto es cierto, cómo se fue deteriorando hasta llegar a lo que cuenta el libro y cuenta Goyo y están contando otras personas. Entonces, ¿en qué momento este militante disciplinado que conocieron algunos en los 70 diciendo, no, es que es imposible pensar en Mayo como llegó a ser, como se le conoce hoy? ¿Qué pasó, verdad? Entonces... Sí, porque en palabras de Goyo, que fue la persona comandante que nos ayudó a hacer que nos dio la entrevista y que nos dio gran parte de la columna central de la historia, Mayo tenía creencias fanáticas que rozaban la ridiculez. O sea, para Mayo ser un combatiente de cepa, ser un combatiente de honor, era descuidar su higiene personal, no cortarse las uñas, no usar desodorante. ¿Con qué objetivo? No sé, o sea, en algún momento del libro Goyo lo describe como una pose de aquel comandante sufrido, entregado, de no ser pequeño burgués, cualquier cosa que eso signifique, porque también había un montón de términos y un montón de cosas que ellos oían, llegaron a odiar por imitación. Pero en el caso de Mayo sí era... dicen que él andaba... No dicen, Goyo lo testimonia. Su rifle, su fusil, lo andaba amarrado con una pitachuca que se podía destrabar en cualquier momento. O sea, era un personaje que ya había perdido el norte en el asunto. Yo sí creo que fue que ese grado de obediencia lo convertía en una persona tremendamente peligrosa. Y además sí tenía poder. Y además sí tenía apoyo. O sea, que era parte del poder, digamos. Pero un comandante en el frente de guerra podía tomar muchas decisiones, ¿verdad? Pero estas decisiones también tuvo que haberlas consultado. Y ese es... Sí, ¿verdad? Sí. Otro punto también de este personaje. Y realmente el parteaguas, porque hasta este momento Mayo, según les hemos venido narrando, no era un comandante como tan especial, era más que todo un combatiente. Pero su parteaguas realmente inicia cuando la Fuerza Armada lo captura en un operativo aquí en Sacamil. Obviamente, si lo capturaron, lo torturaron, porque así funcionaban las cosas en ese tiempo. No vamos a endulzar el asunto. Y entonces este tipo de haber sido sometido realmente a torturas, como dicen los de la vieja guardia, la bolsa de cal, los shocks eléctricos en la base de la espalda, que te guindaran con los nudillos. De haber sufrido todo eso. Haber sufrido todo el asunto. Se dice que y sí. En ese momento
Yo no sé si por supervivencia, yo no sé si por necesidad de tener una tabla de salvación que le impidiera perder la cordura, él detecta dentro de los interrogatorios de la policía que la policía tenía más información de la que debería de tener. Pues ahí es donde comienza a fraguarse la idea de una infiltración en la guerrilla por parte del enemigo, y eso es lo que realmente lo mantiene cuerdo, o por lo menos con ganas de seguir viviendo, que me imagino que cuando te están torturando, claro, echas mano a cualquier idea con tal de sobrevivir. yes. Y su suerte de ser intercambiado por la hija del presidente Duarte, que había sido raptada un par de meses anteriores. Entonces él sale en ese intercambio, y entonces ahí ya comienza realmente la verdadera aventura de Mayo Cibrián, que llega a plantear, obviamente después de meses de recuperación y no solo física, sino que de la confianza de sus jefes, la gran idea. Nos han infiltrado, estamos infiltrados. No, y de hecho, es que también había mucha presión militar en el Frente Paracentral, que San Vicente, parte de Cabañas, digamos, y la parte baja. En el libro se habla sobre qué era el Frente Paracentral, de varios frentes de teatros de guerra. Había mucha presión militar, sobre todo de Estados Unidos. Le da $1 millón diarios, ¿no? al ejército salvadoreño, pero ahora ha sido al aire, ¿no? hay un momento de quiebre cuando Gaspar Weinsberg, que era el secretario de Estado de los halcones de Ronald Reagan, llega y da fondos, sigue dando fondos y presiona para que se formen las unidades de contrainsurgencia, ¿verdad? Las fuerzas especiales. Entonces empiezan a presionar muchísimo la zona de la Paracentral. Ahí es donde se da el cambio de jefatura y llega Mayo, aparentemente pues con la idea de contrarrestar esa presión. Estaban la PRAL, se estaban infiltrando, había mucha presión. Hay un momento en el que el secretario de Defensa, los funcionarios estadounidenses llegan directamente, ya ni siquiera casi a San Salvador, sino que directamente a la comandancia de San Vicente, ¿no? O sea, estaban presionando mucho, porque además era, llamémoslo así, como el tapón hacia el muro. El Frente Paracentral era uno de los muros hacia el frente de Chalatenango, que era el frente principal de la fuerza de la SFPL, pues. Incluso mucha de la comandancia estaba ahí, en Chalatenango. Entonces, tiene como cierto sentido la presión militar. Ahora, del por qué llega Mayo ahí. Entonces, todo este tema de las infiltraciones, la terrible experiencia que tiene la captura de Mayo, de cómo se aferra a ciertas narrativas, y de cómo ya en el Frente Paracentral, ya como comandante, empieza a adoctrinar a las unidades y a la tropa de convencerlos que había un problema y que eran las infiltraciones. Tenemos una fuente, ¿verdad?, que nos comenta eso, ¿no? Así que Mayo llegó y nos hizo leer a todo esto, y había un momento en que ellos mismos lo creyeron. Claro. O sea, que era así, que era cierto, y probablemente sí era una amenaza, pero esta amenaza a veces tiene una sombra mucho más grande, ¿verdad? Sí. Y además en alguien que ya estaba quebrado. Sí. Yo en lo personal sí creo que Mayo, sea cual hubiera sido su tabla de salvación durante sus meses de captura, durante más de su año de captura con la policía,
sí se ha de haber quebrado. Sí se ha de haber quebrado. O sea, es imposible que no se haya quebrado. Tanto y tan curioso que gran parte de su teoría de infiltración y de sus pensamientos de espía y todo el rollo venían de dos libros de dos documentos que él convirtió prácticamente en su Biblia. Su diario. Que era el documento filipino, que era un documento del gobierno norteamericano de cómo habían infiltrado a la guerrilla filipina y cómo le habían ido desarticulando por dentro. Era un documento de venta libre, era un documento que cualquiera podía tener acceso. Y la novela de Ken Follett, La clave está en Rebeca. Ya cuando a mí me preguntas que yo estoy en qué base de qué estoy sosteniendo la teoría de una conspiración y una infiltración masiva, y te digo que en una novela y en un documento ya ahí hay que empezar a sospechar algo, porque algo no te está funcionando bien en la cabeza. Esto es de película, o sea, lamentablemente fue cierto, ¿verdad? Hablamos de un tipo que tiene... Yo no descarto que haya habido infiltraciones, yo no descarto eso. Yo no descarto que había mucha presión militar. Incluso hay militantes que estuvieron, compas que estuvieron ahí y me decían, mira, al principio, de verdad lo creímos, ¿verdad? Y las primeras cosas que fueron sucediendo, las primeras ejecuciones, pues aparentemente sí eran infiltrados. Claro. O sea, pero todo eso fue escalando y casi era como que si uno tenía una mala mirada era ya infiltrado. Entonces el frente para central, que fue grande, esto no sucedió, no fue un hecho aislado, pues a eso no, es lo terrible. No. Y como digo, esta es una historia de película, o sea, de película. Es increíble. Sí, o sea, es cualquier persona afuera podría ser difícil creer que realmente todo esto que estamos narrando pasó y que no fue rápido. O sea, fue un proceso realmente grande, fue un proceso largo. Nunca fue un proceso aislado. Pero es que el caso de Mayo, y ahí donde yo vuelvo a mi punto, creo que Mayo era mentalmente muy básico, porque ¿cuál era su lógica? Agarro a A y lo torturo. Claro, cualquier persona que es torturada va a confesarte y va a decirte lo que querrás. Entonces A dice que B está infiltrado, vamos por B, lo torturamos. B dice que C, y en pocas semanas se hemos despejado todo el abecedario. Un amigo decía que un hombre en guerra es un hombre desesperado. Sí, realmente es una frase muy, muy sabia, y Mayo era un hombre desesperado. Y sus jefes eran hombres desesperados. Porque aquí hay que dejar algo perfectamente claro, y es algo que lo hemos puntualizado mucho en el libro, porque es una de las partes más importantes para entender qué fue lo que sucedió. Y es que Mayo nunca actuó solo. Sí, así es. Cada asesinato, cada asesinato, cada orden de ejecución que se llevó a cabo ya venía aprobada por la comandancia del FMLN. ¿Quién era su comandante en ese momento? ¿Quién estampaba la firma? ¿Quién leía la petición de ejecución y decía sí, estoy de acuerdo, y lo firmaba y lo mandaba? Salvador Sánchez Serén. Lo que pasa es que aquí no... A veces se puede creer, ¿verdad?, que está la guerrilla, y que en la guerrilla todos somos buenos y todos somos hermanos. O se hace lo que se quiere, ¿verdad?
hay una burocracia en la guerra. Hay una burocracia y estamos hablando de una organización. No estamos hablando de 3 o 4 personas que ven qué hacen y se les ocurre, qué sé yo, cualquier cosa. No, estamos hablando de una organización y estamos hablando de la FPL, que fue una de las mejores organizadas, de las mejor armadas, digamos, de las más grandes en cantidad y creería yo de las que estaba mejor preparada para tomar el poder. Digo esto por su capacidad de fuego, por sus conexiones, por su mística, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? O sea, aquí es donde entra eso, ¿no? Que está diciendo es, había informes, habían listas, o sea, no es decir, no sé, descubrimos a 5 infiltrados y los eliminamos. No, había un informe diciendo, bueno, este es tal, que esto es no sé qué. ¿Dónde estarán esos informes a saber? Sería bueno que si esto no fue así, dijeran que no fue así. Sería bueno, aunque en el caso de Goyo, por ejemplo, él alcanzó a ver los informes. Él hizo uno de los informes, digo, hablando sobre el problema. Hablando sobre el problema y sí vio los informes que Mayo le presentó al momento de ser cuestionado y le dijo, no, aquí están los informes, o sea, aquí están... cada ejecución ha sido avalada por la cúpula y por los comandantes. Sí, y hay una cosa, una de las fuentes, lo conversamos también, lo discutimos, lo debatimos entre nosotros, pero una de las fuentes decía, una fuente de las que estuvo, que fue subalterno de Mayo, o sea, estamos hablando de alguien que estuvo ahí, que lo vio a los ojos, si acaso se podía, ¿no? Para no despertar sospechas infundadas en Mayo. Y porque podría, o sea, es de verdad, o sea, podría hacer cualquier cosa. Sí. Incluso una mala mirada, y no es exagerado. Es decir, bueno, ¿y por qué me miró así? ¿Acaso qué? ¿De las fuerzas especiales del ejército? O sea, ¿qué? Cualquier estupidez podía llevar, pero literalmente, a ser víctima de Mayo y su cualquier tontería. Sí. Y eso está relatado en el libro. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta persona me dice, mire, cuando estábamos hablando con él, me dice, mire, él hizo una sugerencia sobre el título, ¿verdad? Y esta sugerencia es terrible, porque es cierta. Me dice, Mayo, claro, o sea, Mayo es responsable, pero el responsable principal de todo esto es la estructura, o sea, la comandancia, pues, ¿verdad? Porque no se ignoraba de lo que estaba pasando. No. O las otras organizaciones de la guerrilla, otras PRP y todo, PRTC, tenían informes, sabían lo que estaba pasando ahí. Es decir, no es que era un caso que, siendo de las organizaciones, no se supiera, no, ¿verdad? Entonces, claro, Goyo, así como se cuenta en el libro, hace un informe porque supuestamente lo mandan, ¿no? Es decir, cuando digo supuestamente es la intención del por qué mandarlo, ¿no? Sí. Mira a ver qué pasa allá, ¿verdad? Y es tremendo porque ellos sabían lo que pasaba y mandan a Goyo como una especie que trae un informe completo. Sí, de igual lo que está pasando. Lo engavetan, si acaso había gavetas, ¿sí? ¿No? En la guerra. Sí. Lo cual estoy seguro que las hay. ¿Dónde ¿Dónde están esos documentos? Porque podrían decir, vaya, fácil, miren, eso no pasó así. Eso no fue cierto. Ajá, entonces, ¿cómo? Y pasó así, nosotros tratamos. Yo al menos no he escuchado. Sí, no, la verdad que yo que ellos tampoco hubiera dejado una cantidad de documentos que después podrían haberme llevado, claro, a la horca, ¿va? O sea, a la horca con sus mismas gentes, con sus mismos gente allegada, ¿no? Porque ahí murió el papá de fulano, el tío de Mengano, la sobrina
de Perencejo, o sea, a todo el mundo le mató a alguien Mayo, ¿no? Entonces al final uno puede ser, o esta gente podía ser muy leal a la causa, pero la sangre pesa más que la ideología, y al final pudieron haber llegado a hacer un reclamo, que de hecho lo hicieron. Bueno, en el libro, ¿no? Está relatado que lo hicieron. Hubo mucha gente que llegó a poner su queja a la fiscalía y todo, pero los papeles desaparecieron. Entonces, y eso ya bien pasada la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? ¿Dónde están esas denuncias? Sí, pero tampoco hay una declaración oficial. No. Es decir, decirme eso no fue... O sí, bueno, digamos. Entonces, no hay un proceso, al menos que se conozca, al interior de la organización diciendo, miren, sí, o sea, hubo un problema, pues. Sí, bueno, lo que le pasa a Mayo después se parece un poco a eso, ¿verdad? Pero por otras razones, ¿verdad? O sea, estaban en las negociaciones de los acuerdos de paz, venían los acuerdos de paz, y un tipo así con esas tareas, no, hay que hablarlo así, el trabajo sucio, sí. Había que, ¿verdad? Que no existiera, que no pudiera dar testimonio. Sí, yo creo que a Mayo lo que lo traicionó fue el tiempo. O sea, fue la llegada de la posibilidad de la firma de los acuerdos de paz. Porque el mismo Goyo lo cuenta en el libro, cuando él llegó a presentar a Salvador Sánchez Serén su informe sobre realmente la locura que estaba pasando en el Frente Paracentral a causa de las ejecuciones de Mayo, pues su contestación fue clara. Yo no voy a ir en contra de Mayo porque es mi amigo, y yo no lo voy a contradecir. O sea, me lavo las manos, me vale, y hay que ver ellos cómo se las lían, pero yo no voy a meter mi mano en el asunto. Y es que hay un problema, o sea, bueno, varios, pero la impunidad. Y se supone que se estaba luchando contra la impunidad, y es una gran contradicción. Ahora, no hay procesos sin contradicciones también, pero también hay que decirlo, hay un punto importante, y es que esta responsabilidad, sobre todo, no digo que es la única, pero sobre todo, es de la comandancia. Y hay que diferenciar también en el proceso revolucionario, como ellos lo han llamado, la historia de la comandancia y las decisiones de la comandancia con otros sectores que sí creyeron, que sí hicieron. Yo dividiría eso, ¿verdad? A otros que no. Sí, otros que no. Sí, de repente sí, yo no lo dividiría. Otros que no. Pero sí, digamos que hay una historia de la comandancia en las 5 organizaciones y en el conjunto. Hay una historia de los mandos medios y hay otra historia del de a pie, ¿verdad? Sí. Entonces, pero por ahí vamos escarbando. Ahora, para escarbar, primero hay que empezar por esto, ¿verdad? Responsabilidades tremendas, llamémoslo así, institucionales. No estamos hablando de una bala perdida, de alguien que enloqueció de forma aislada y que empezó a hacer locura y media, un Apocalypse Now, digamos, ¿verdad? Sí. No, estamos hablando de que hubo un acompañamiento institucional, ¿verdad? Importante, y que eso lo hace mucho más grave. Sí. Institucional y muchas veces familiar. A mí me sorprende mucho que todavía haya gente a esta altura del partido, en pleno 2025, que Mayo le mató un hijo, que Mayo le mató un papá, que Mayo le mató que todavía digan, pero es que a lo mejor ser infiltrado, pero es que a lo mejor el infiltrado lo culpó, pero... José Manuel, es terrible porque en el libro está también... hay un momento en el que alguien está, ¿verdad? Miren, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y él le dice, no lo hagamos porque vamos a perjudicar a la organización.
O sea, hay gente que incluso sigue en ese momento pensando en que no había que ahondar por el asesinato de su familiar, ¿verdad? Sí. Es decir, no, porque vamos a perjudicar. ¿Cuál es el proceso de justicia en ese caso? ¿Verdad? O sea, que también no solo hay gente que quiere, que está deseosa que se haga justicia con ese tema, que se sepa la verdad, la famosa verdad, pero hay gente también que fue perjudicada, mataron a sus familiares y todo, y que dice, no, hay que dejarlo porque... Sí. O sea, es tremendo. O sea, al menos que admitan, ¿no?, que hubo un pero ni siquiera eso. proceso de exterminio largo. Pero la verdad es que nadie lo ha admitido, en la comandancia nadie lo ha admitido. Y aquí pues obviamente hablamos del que fue presidente de la República, pero usted googlee toda la gente que estaba con él durante su presidencia, que fueron comandantes en su momento del Frente Paracentral, y todos ellos lo sabían. Bueno, y había gente que estaba... Mire, Mayo no lo hizo solo. Lo repito. Mayo no lo hizo solo, pero ¿quiénes son estas otras personas? Bueno, y hubo funcionarios importantes que fueron los que estuvieron a la par de Mayo en todo esto, que sí podrían decir perfectamente, bueno, ayudar a la justicia, a la verdad. Y bueno, y nada que ver, nada. O sea, no le vamos a adelantar por ahí está. Sí, no le vamos a adelantar el final del libro, ¿no? Pero lo que sí les podemos decir es que aún en su momento más oscuro, Mayo siempre alegó, a pesar de su locura, a pesar de su desquiciada forma de ver la realidad, Mayo siempre alegó que nunca había actuado solo, que esto había sido hecho de manera conjunta con la comandancia. Entonces... Bueno, y habían peores que él. Sí, digo, para congraciarse con él. Había de todo, ¿no? Pero pues siempre al chucho más seco se le pegan las pulgas y alguien tiene que salir perdiendo, sobre todo un tipo como Mayo, que yo estoy convencido que él no hubiera aceptado una firma de acuerdos de paz. En estos momentos, por ejemplo, que se dice que la firma no fue la firma, que sirvió, que no sirvió, para los que estuvimos en ese momento sí es un parteaguas histórico. Sí, claro. Sí es un parteaguas histórico. Claro. O sea, un día estábamos en guerra, otro día pues ya no lo estábamos y entramos, no sé si a un buen proceso de paz o a un mal proceso de paz, eso la historia lo dirá. Y en otro programa lo podemos hablar. Y en otro programa lo podemos hablar, no nos compete a nosotros en este momento decirlo. Hecho histórico. Un hecho histórico. Pero un tipo así, en un proceso de paz, ¿dónde iba a haber? No cabía. No cabía. Es que no cabía, o sea... Y precisamente porque no cabía, bueno, lean el libro. No les queremos dar el adelanto porque sabemos que les va a gustar, pero sí no cabía. Y tanto no cabía que al final pues lo terminaron barriendo debajo de la alfombra durante 30 años, en el que nadie hablaba de él, en el que muy pocas personas conocían la historia. Incluso Giovanni lo encontró ya tiempo después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces no es que haya sido un personaje que haya estado como muy a la mano para poder... había que escarbar. Había que escarbar el silencio, el dolor y la impunidad, que son 3 capas bien gruesas y bien difíciles de romper. Ahora, el libro. Soltar un libro por el mundo trae consecuencias, como decíamos antes. Sobre todo cuando es un personaje como el de Mayo, que durante mucho tiempo fue, como decíamos, escondido, ¿no? Ocultado, un fantasma. ¿Cómo has sentido tú que ha recibido la gente el libro? Mucho interés. Una gran parte con mucho interés. También con mucho prejuicio. Eso ya lo habíamos previsto, lo esperábamos, pero fue mucho más de lo que esperábamos, ¿no? Lo hablamos, lo conversamos. Sí.
Miren, yo repito todo esto de conversar porque en el proceso de un libro tan delicado también hay que conversar mucho. Hay que hablar mucho sobre el panorama, las aristas, información, de todo, incluso hasta el color, ¿verdad? Todo se conversa. Y entonces eso fue bien interesante porque aparte de la gente que estuvo muy interesada, bueno, hay personas que han pedido 4 libros de un solo porque lo iban a obsequiar a familiares, Sí. a amigos. Y es que, pero también hay gente que no ha leído el libro que ataca, ¿no? No, Y además se atacan entre ellos porque alguien dice una cosa y alguien le contesta, ¿verdad? Entonces, realmente hay de todo. Hay de todo. Yo tuve la oportunidad de darle el libro al hijo de un amigo muy querido, ya un muchacho de 19, 20 años, que trabaja en un call center. No adoro la publicidad del call center, pero trabaja en un call center. Y un día se lo llevó porque su hora de almuerzo se puso a leerlo. Y el bendito libro terminó siendo rolado por los 30 muchachos del call center. Que sí son gente que nacieron muchísimos años después de la firma de los acuerdos de paz. Que para ellos la historia de la guerra civil de los 80 no tiene mayor... Es algo lejano. Es algo lejano. Pero tenía 25, 30 muchachos que se rolaban el libro para leerlo. Esa ha sido quizás una de las grandes... de las anécdotas más satisfactorias que yo he tenido con este libro. Por otro lado, como tú decías, hay comentarios. Hay ataques, hay ataques. Por ejemplo, uno. ¿Y quiénes son? ¿Y quién es José Manuel? ¿Quién es Carlos? Sí, ese fue de los primeros. ¿A dónde combatieron? ¿Verdad? Como que si... en mi casa. En mi casa es el único lugar que tengo para combatir. Es que nadie es dueño de la historia. No. Nadie es dueño de la historia. No. Es la historia misma. Y de hecho hemos hablado de eso. Usted es bien claro sobre qué es el libro. No es un libro de historias, sino de historias. ¿Verdad? Es un libro de historias. Es un libro de historias. Ahora, ¿hay más publicaciones sobre el tema? Sí. Para quien ya conoce el caso de Mayo Cibrián y de las FPL en mayo, en lo de Mayo Cibrián, el libro de José Manuel es complementario. Su libro es complementario. Para quien no sepa o no sabía sobre el tema de Mayo, es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada. Es así, ese es el perfil del libro. O sea, la gente, los lectores se van a dar cuenta del caso con Mayo Cibrián, el monstruo del Frente Paracentral. Sí, es la puerta de entrada a una historia que es complicada, una historia que es fregada, que levanta pasiones, como tú dices. Yo he recibido comentarios muy buenos. Yo creo que el 95-96% de los comentarios que he recibido han sido muy buenos. Son buenos, sí. Han habido unos graciosos. Han habido unos que me decían... ese tipo está recibiendo dinero como lo recibió cuando era comandante de la guerrilla. Y dice, señor, pero yo tenía como 10 años, 9 años, o sea, créanme que yo no he recibido absolutamente nada. Y si lo pusieron en una cuenta, díganme a dónde, por favor. para poder llegar ahí, hablémoslo. Otro que sí me jaló muchísimo, que decía, era muy escueto, pero era muy directo. Decía, maldito sea este libro y maldito el que lo escribió. Que dice uno, wow. O sea, hombre, me han dicho de todo, pues, pero eso no lo habían dicho. Que sí, señores, lean, o sea, lean la reseña en nuestra página web, incluso, y se la vamos a dejar. Hemos tenido la cortesía de dejarles el primer capítulo para que lo lean, para que vean de qué va el asunto, porque muchas veces la gente se va
Me han acusado de ser miembro de la cúpula del FMLN. Pero de la cúpula de los 80. Además, o sea, esa bendición que fue una cosa. Y eso por decir un par, ¿verdad? Por decir un par, hay de todo. O sea, pero es cierto, la mayoría ha sido incluso de gratitud porque. Sí, la mayoría ha sido muy buena. Ha sido muy buena, pero, y yo quiero decir esto así claramente, ninguno de los dos hicimos la guerra, no militamos, o sea, ni teníamos edad para eso. No. Pero es bien importante decirlo, y no por eso no lo vamos a contar. Es decir, sí, como nadie es dueño, porque y esto no sucede solo en la guerrilla, sucede en un montón de lugares y de organizaciones, y dices, no, es que si no estuvo ahí no tiene por qué. Entonces, bueno, si no estuvimos en Roma no hay que contar Roma, ¿no? Es decir, digo, la historia. Claro, o sea, no, hay mucho terrateniente de la historia. Sí. Mucho terrateniente de la historia. Ahora, al contrario, eso nos da, digamos, una solvencia, ¿verdad? Porque somos, pues, hijos de la guerra. O sea, nuestra vida se vio afectada, ¿verdad? O sea, no salimos intactos de eso. Qué sé yo, jugamos fútbol, jugamos con todo, con los bombazos, con el miedo de que te fuera a raptar la guerrilla, te fuera a llevar el ejército. Sí, reclutados. Es decir, con esa autoridad es que nosotros nos embarcamos no solo en este libro, sino en todo lo que viene, claro. ¿Verdad? Sí, es cierto, no militamos, no hicimos la guerra, pero ¿por qué no contarla? Porque sí. Alguien decía, no, ¿a dónde militaste? ¿En qué frente estuviste? Por eso no podemos contarla. Y a veces son las personas las que militaron, las que realmente sí vivieron con un fusil en la mano, que tienen absolutamente todo mi respeto, pero vivieron la historia pegada a la nariz. Entonces no vieron nada más que el pedacito que les tocó, y eso te marca versus alguien que realmente pueda ver todo el panorama y decir, bueno, esto pasó por esto, esto pasó por lo otro, y sobre todo nosotros que no tenemos ningún sesgo, no tenemos ninguna empatía ni ninguna simpatía por... Y pasa otra cosa también, que una cosa bien curiosa, y es que a veces, no lo digo por el libro de Mayo, pero sí por otros libros sobre el tema de la guerra, hemos publicado en Índole, ya en casi 20 años de trabajo editorial, y es que hay gente que dice, mire, pero esto que está aquí, esto no sucede así. Ah, bueno, ¿y entonces cómo sucedió? Le damos el chance de poder... No, es que no. ¿Por qué? No puedo. Entonces, o sea, es decir, bueno, si vamos a contar la verdad, bueno, contémosla, sí. ¿Verdad? Y es que muchas veces ni la tienen. O sea, es... Pero no la sueltan. O sea, si no le gusta... O su verdad. Escriba su propio libro. O sea, todos tenemos la libertad de escribir nuestro propio libro. Una vez una persona se me acercó y me dijo, mira, ¿por qué tenés que escribir sobre esto? ¿Por qué hablar sobre esto nuevamente? ¿Por qué reabrir nuevas heridas? ¿Por qué abrir esa herida nuevamente? Pero yo realmente no sé si alguna vez curamos esa herida. Esa sería mi primera duda. Yo no sé realmente... Para empezar, si la herida está cerrada. Si la herida está cerrada o al menos bien curada, después de casi 30 y tantos años. ¿A dónde están las víctimas de Mayo? ¿Hay algunas? Sí, en el cerro, tiradas, pudriéndose a sol y agua. Pero yo no sé si habremos cerrado la herida alguna vez. Y en el peor de los escenarios, prefiero reabrir una herida que tropezarme de nuevo con la misma piedra. Porque el año pasado, por ejemplo, unos muchachos que también merecen todo mi respeto, hicieron un comunicado, hicieron una conferencia de prensa en la Universidad Nacional, donde daban por reinauguraban el Partido Comunista Salvadoreño, y me dio
realmente me dio aflicción ver a esos muchachos abrazando una ideología política que dio como resultado esto. Ese fue el resultado. Sí, yo diría que... Entonces, ellos tienen todo el derecho a creer en el tipo de política que quieran, en la ideología política que más les atraiga. Somos un país libre. Pero ya hay cosas que están probadas que generalmente siempre te llevan a un error o que no funcionan. Entonces, en lugar de estar pensando en soluciones que ya demostraron no funcionar, pues deberían de estar pensando en soluciones que sí funcionan. Bueno, yo creo que en la dedicatoria está claro. Sí, una dedicatoria a mi hijo, donde realmente siempre va a venir alguien a venderte. No, y el que quiere hacer la guerra es el que no la ha hecho. Exacto. Entonces, habrá muchachos a los que vengan a venderles nuevamente la idea de que la guerra es una solución, de que la guerra es una forma, de que la guerra, y no lo es. Entonces, una persona que esté informada, un muchacho que lea qué es lo que le pasó a la gente que confió la última vez en ese tipo de comandantes, es un muchacho al que no van a reclutar, al que les va a decir, no, sabes que yo prefiero seguir estudiando y Santas Pascuas y seguir mi camino. Eso es importante también, más inclusive que sacar a la luz la historia. Para mí, en lo personal, es mostrarle a estos muchachos que 2 errores no hacen un acierto. Históricamente nunca lo han hecho. Sí, cada quien puede hacer lo que quiera, pero en base a lo que nos ha pasado, ¿verdad? Hay que ver lo que nos ha pasado. Y lo digo en todo sentido, ¿verdad? En todo sentido. Hay que acercarse a este tema. Son temas dolorosos. No fue el único, ni en la guerrilla, ni en los cuerpos de seguridad. Es decir, no todo está contado, ¿verdad? No. Digo, de la historia de los 70, 80 salvadoreños. Pero este es nuestro aporte, ¿verdad? Es decir, y que irá creciendo. Claro. Tenemos la voluntad, las ganas. Además, no es una idea que se nos ocurrió hace 3 meses, hace un año. Empezamos a trabajar hace un año, digamos, sobre este cauce, ¿verdad? Que va a tener varios títulos. Pero pues ya veníamos investigando. Pero son inquietudes que vienen desde hace años y que hemos ido cultivando con distintas voces. O sea, no somos ni nuevos en esto, ni se nos ocurrió, ¿verdad?, hace 3 minutos las cosas, sino que es una cuestión también de conciencia, ¿verdad? Y que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Sí. Pero no solo trabajando, es decir, no solo la intención de hacer, sino hacer. Oye, es un tema importante, es un tema realmente tan importante que el fin de semana pasado tuvimos el gusto de enterarnos que el libro, nuestro librito que hace casi un año sacamos, ya es parte del prestigioso catálogo de la Universidad de Stanford Libraries. Usted lo puede buscar en la librería virtual de la Universidad de Stanford. No se llega todos los días. Sí, es decir, que no solo hay un interés nacional, no solo la gente que lo ha leído, y hemos estado con varios públicos, ¿verdad? Lo hemos presentado con varios públicos y les ha parecido muy interesante y nos han acribillado con buenas preguntas, y lo digo en el buen sentido. Sí, nos han aventado con muy buenas preguntas y de todo. Todo. Y se ha respondido, ¿verdad? Sí. Se ha respondido, pero yo recalco que la mayoría les ha servido mucho el libro. Sí, es una puerta de entrada, como decíamos, muy interesante para un tema muy difícil que si usted desea, pues puede seguir investigando, pero... Así que, ¿por qué Stanford? Bueno, ¿verdad? Porque también hay un interés. Hay un interés que círculos académicos tengan acceso a esta historia, particularmente
a este libro, ¿verdad? Y que no es la única universidad que lo tiene. Ya vamos en nuestras redes vamos a pronto decir. iremos saltando Sí, nuevas noticias. sí. Entonces, ha sido bien interesante y la experiencia ha sido muy buena. Editorialmente, sabíamos que era un libro que probablemente, porque siempre hay como una... Sí, pero estaríamos iba a causar sí. polémica. Pero la respuesta ha superado nuestras expectativas. Y les digo, hay gente, como lo contaba hace unos minutos, mire, deme 4, mire, deme a dónde lo consigo, mire que no sé qué, tráigamelo porque estoy en no sé dónde. Sí, ha sido toda una logística. Es tremendo. Y gente que estuvo en el ejército, gente que estuvo también en la guerrilla, gente que ni estuvo en la guerrilla ni en el ejército, pero tenía, digamos, la edad que sufrió, digamos, como todos, la guerra, sin participar en ella. Y jóvenes, bueno, como el del muchacho, ¿no? Del muchacho ahorita hemos salido casi incólumes de todos los círculos a los que hemos entrado. Claro, nos interesa, digamos, que lo adquieran, pero si usted lo tiene y si hay alguien que está a la par suya y dice, mire, présteselo. Présteselo. La cosa es que lo lea. Sí. Ahora, Carlitos, para ir cerrando, una pregunta rápida por una respuesta rápida. ¿Habrá justicia para las víctimas de Mayo? Debe haber. Yo creo que no. Yo creo que no va a haber. O sea, como ven, no siempre estamos de acuerdo en todo, pero debería. Yo sí creo que debería, pero creo que no va a haber. Es lo que yo puedo percibir por todo lo que ha pasado, ¿no? Creo que sí debería, pero se me hace muy cuesta. Que si va a haber, sí, difícil, pero debería. Llegamos al punto medio, difícil. Bueno, pero mientras llega la justicia también el libro aporta. Claro. Es otro tipo de justicia, ¿verdad? Claro. Tal vez no judicializada, pero es un tipo de justicia llegar a eso que llamamos verdad. Sí. Y por eso es que animamos a la gente que si tiene un testimonio también que nos escriba. Sí, escríbanos y créanme que esta es la base de la historia, pero sabemos que hay muchas historias alrededor también que nos gustaría meter en una segunda edición, en una tercera edición. Nosotros estamos totalmente abiertos. Hay fotos también. Entonces compartamos, porque al final de cuentas la historia es de todos. La historia es suya, la historia es mía, la historia es de su papá que la vivió, de su tío que la sufrió. Todos somos dueños de la historia, no hay un dueño único. Igual, y si no está de acuerdo también, o sea, ese no es problema. Ese no es problema. Ahórrese los comentarios venenosos. Ahórrese los comentarios venenosos, por favor. Porque... Pero claro, o sea, si también no está de acuerdo, dígalo. No hay problema. Claro, no hay ningún problema. Todo nos hace mejor. Pues sí. Carlitos, una frase de despedida para este libro. ¿Cómo lo encierras tú? Hay monstruos en todos lados y no están solos. Wow, me encanta. No están solos. No están solos. Un monstruo no sobrevive solo. Necesita ayuda. Y hay que echar luz sobre eso. Y esa es una responsabilidad de todos nosotros. Carlitos, muchísimas gracias por esta intensísima conversación que ha sido muy interesante. Sobre todo muy nostálgica porque pues ya tenemos José Manuel, gracias. De verdad, gracias por atrevernos a embarcarnos en este proyecto que yo les digo, o sea, ya no podemos adelantar, pero ya está en proceso. Vienen cosas. Hay que estar pendientes. Pero gracias por creer en todo esto, por juntarnos, por permitir juntarnos y echarle así adelante. O sea, yo estoy muy animado, muy contento y tengo una enorme gratitud por eso. Oye, gracias a ti por tu confianza, porque realmente sin tu apoyo, sin el apoyo de Índole, no estaríamos hablando sobre el monstruo del frente para Central, ni la gente lo conociera. Entonces, muchísimas gracias.
Encantado. Y a ustedes, pues, ¿qué más? ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde podemos conseguir el libro, Carlitos? Bueno, está en La Ceiba, ¿verdad? En al menos 6 sucursales de La Ceiba, es una primera etapa. En las sucursales de la UCA, librería de la UCA, tanto en Campus como en Soho Cascadas. Y en La Ceiba, en Metrocentro, Multiplaza. Yo lo que les sugiero es que escriban a La Ceiba, ¿verdad? Si tienen stock en una sucursal o en otra, porque esto se está moviendo. O nos lo preguntan a nosotros, ¿verdad? A través del Facebook de Índole Editores. Ahí está el WhatsApp, nos pueden escribir. Está en Roxil, está en Luz Negra, en la Biblioteca Café, es decir... O sea, estamos en lados interesantes. Y si lo quiere a domicilio, de forma directa, a través de nosotros, pues nos lo puede pedir y se lo mandamos a cualquier parte del país, incluso con cobro, ¿verdad? A través de un servicio de mensajería, ¿verdad? O sea, si lo quiere tener ahí. Y recuerde, suscríbase a nuestras redes sociales, las redes sociales de Crónicas. Visite nuestro sitio web www.cronicastsb.com, se lo vamos a dejar. En Amazon. Estamos en Amazon también, lo puede comprar de manera virtual, de manera digital o de manera física. Y nos vemos en el próximo episodio de Crónicas El Salvador, historia a historia.